Humillada por los rumores y rechazada incluso por su propia familia, Aurora Villaseñor aprendió a vivir bajo la sombra del desprecio, hasta que una noche, en medio de la tormenta, un apache guerrero apareció en su camino y la amó como nadie jamás se atrevió. Años después, ese hombre regresaría no para recordar, sino para reclamar el corazón que nunca dejó de pertenecerle. El año era 1852, y el cielo del norte de México se vestía cada tarde con un rojo ardiente, como si el sol quisiera incendiar las montañas antes de entregarse a la noche. En aquel paisaje áspero y hermoso vivía Aurora Villaseñor, una joven de 19 años que había aprendido demasiado pronto lo que significaba ser distinta en un mundo que exigía obediencia. Hija de una familia reconocida, llevaba sobre sus hombros la presión de un apellido que no admitía errores. Los Villaseñor eran terratenientes respetados, católicos devotos y guardianes de las viejas costumbres. Pero Aurora, con sus ojos grandes y su espíritu sereno, no encajaba en los moldes que su familia había tejido para ella. Su piel clara, suavemente tostada por el sol, no era un problema. Tampoco lo eran sus cabellos oscuros, que caían como una cascada sobre su espalda. El verdadero motivo de los susurros y las críticas era algo más sutil, casi invisible: su resistencia a someterse. Mientras las demás muchachas aprendían a bordar pañuelos para los pretendientes, Aurora prefería leer libros escondidos en la penumbra de la biblioteca familiar. Mientras las jóvenes se preocupaban por el brillo de sus vestidos, ella caminaba descalza por los jardines después de la lluvia, como si quisiera que la tierra misma la abrazara. Aurora es rara, decían las vecinas en las plazas. No tiene la delicadeza de una verdadera señorita, murmuraban las tías en los pasillos de la hacienda. Pero lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era que detrás de aquella diferencia había algo que incomodaba profundamente: una mujer que se negaba a mendigar afecto. A los 19 años, Aurora seguía siendo virgen, no porque nadie la hubiese pretendido, sino porque ella con obstinada firmeza había rechazado cada propuesta. El hijo del notario, el sobrino del párroco, el joven hacendado vecino, todos habían escuchado en algún momento un no que sonaba más fuerte que cualquier campana de la iglesia, y cada negativa se convertía en un cuchillo que laceraba la reputación de su familia. Su madre, doña Inés, solía recordarle con lágrimas en los ojos: una mujer sin marido es como un jardín sin flores. ¿Por qué te empeñas en marchitarte, hija? Pero Aurora respondía con la calma de quien sabe guardar un secreto en el alma: las flores también crecen en los lugares más insólitos, madre. En lo profundo, Aurora no buscaba un marido por conveniencia, ni un apellido que reforzara el suyo. Lo que anhelaba era algo que ni siquiera podía nombrar con certeza: un amor que fuera digno, puro y capaz de verla tal como era. Sin embargo, su vida se desarrollaba entre silencios incómodos en la mesa familiar y las miradas de desaprobación de su tío, don Laureano Villaseñor, juez del pueblo y hombre de férrea moral. Para él, Aurora era la vergüenza silenciosa de la familia: demasiado libre, demasiado obstinada, demasiado distinta. Cada vez que caminaba por las calles empedradas del pueblo, sentía las miradas clavarse en su espalda. El murmullo de las mujeres la acompañaba como una sombra: ahí va la señorita que no quiere marido. Quizá nadie la quiere a ella. Pero Aurora levantaba el rostro con dignidad, como si los cuchicheos se deshicieran en el aire antes de alcanzarla. Sabía que la palabra rechazada pesaba sobre ella, y aún así se negaba a ceder. El mundo alrededor parecía conspirar para recordarle su lugar. El sonido de los carros de madera arrastrados por mulas, el repique de las campanas llamando a misa, el olor a pan recién horneado en las calles, todo hablaba de rutina y tradición. Y en medio de esa rutina, ella se sentía como un farol encendido en pleno día, visible pero ignorado, incomprendido. Sin embargo, bajo esa fachada de calma, había un fuego en su interior, un fuego que nadie sospechaba, un fuego que la empujaba a soñar con algo distinto, algo que, sin saberlo aún, la vida estaba por poner en su camino.
porque mientras Aurora resistía los juicios y el peso del apellido, muy cerca de allí, un destino inesperado se preparaba para entrelazarse con el suyo. Un destino con rostro de guerrero, con ojos oscuros que guardaban secretos de la tierra y cicatrices que hablaban de batallas y pérdidas. Ese destino tenía un nombre que tarde o temprano se pronunciaría en sus labios como un rezo y una condena: Ankatu. Y aunque Aurora todavía no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálanos un me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad que ama los romances que desafían el tiempo. Y escribe en los comentarios la palabra corazón, para que sepamos que tú también crees en estas historias eternas. El pueblo entero parecía vibrar aquel día de festividad. Era la fiesta de la Santa Cruz, la más esperada del año, cuando las campanas repicaban sin descanso y las calles empedradas se cubrían de arcos de flores silvestres, bugambilias rojas y lirios blancos que adornaban balcones y altares improvisados. El aire estaba impregnado de incienso y del dulzor del maíz tostado que las mujeres vendían en canastas de mimbre. Los músicos afinaban guitarras y violines, y las risas de los niños se mezclaban con el golpeteo de los cohetes que estallaban en lo alto del cielo azul. Aurora Villaseñor caminaba entre la multitud con la serenidad que siempre la distinguía, aunque sabía que todas las miradas se posaban en ella. Su vestido color marfil, sencillo pero elegante, contrastaba con los trajes vistosos de las demás muchachas, ansiosas por ser vistas, cortejadas, escogidas. Ella no buscaba nada de eso. Avanzaba con el paso tranquilo de quien camina para sí misma. En ese ambiente festivo, donde la devoción y el bullicio se entrelazaban, ocurrió lo que muchos nunca imaginaron. Él apareció. Al inicio, su presencia fue apenas un rumor entre la gente. Dicen que un apache ha entrado al pueblo. ¿Un apache aquí, en día de fiesta? ¡Qué atrevimiento! Debe traer problemas. Los murmullos crecieron hasta volverse un murmullo colectivo, como viento que anuncia tormenta. Y entonces, Aurora lo vio. Era Ankatu, el guerrero apache. Su figura destacaba como una sombra alta y firme contra la claridad del mediodía. Sus cabellos oscuros, largos y sueltos, caían sobre los hombros y en su rostro se adivinaban cicatrices que no le restaban belleza, sino que lo volvían aún más imponente. Llevaba ropas sencillas, mezcla de piel curtida y telas desgastadas, pero en su andar había una nobleza que ni los hombres más ricos podían imitar. Los ojos de Aurora se encontraron con los suyos. Fue un instante breve, apenas un destello, pero suficiente para que el mundo alrededor pareciera desvanecerse. Ni las campanas, ni la música, ni el bullicio del pueblo lograron romper esa línea invisible que se había trazado entre ambos. Ella sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, como si el aire se hubiese vuelto más denso, como si algo que había dormido en su interior se despertara de golpe. No era miedo, aunque así lo creyó por un segundo. Era algo más profundo, un reconocimiento inexplicable, como si lo conociera de antes, como si su alma lo hubiera estado esperando. Ankatu, por su parte, sostuvo aquella mirada con firmeza. No había en él arrogancia ni desafío, sino un silencio lleno de significado. Aurora, con su porte sereno y sus ojos brillantes, le pareció distinta a todas las mujeres que había visto en tierras de guerra y caminos de soledad. Había en ella una fuerza suave, una dignidad que lo desarmaba. El pueblo, en cambio, no compartía aquel instante de revelación. Las mujeres murmuraban escandalizadas, los hombres fruncían el ceño con desconfianza. Nadie quería a un apache entre ellos, y mucho menos que sus ojos se posaran en la hija de los Villaseñor. Don Laureano, que observaba todo desde la distancia, apretó los labios con disgusto. Sabía que ese cruce de miradas significaba peligro. Para él, los apaches eran bárbaros, enemigos de la ley y del orden. Que uno de ellos fijara los ojos en su sobrina era una ofensa que no pensaba tolerar. Aurora, ajena a las consecuencias, siguió caminando. Pero algo en su corazón había cambiado.
La fiesta continuaba, las danzas seguían, los músicos entonaban sones alegres, y aún así, cada paso que daba estaba marcado por la certeza de que la mirada de aquel hombre la seguiría incluso entre la multitud. Ankatu, desde la distancia, la contemplaba en silencio. Había visto muchas mujeres en su vida, algunas hermosas como la luna sobre las montañas, otras tan fuertes como el viento del desierto. Pero ninguna había tenido esa mezcla de inocencia y valentía que brillaba en Aurora Villaseñor. Ninguna había hecho que su pecho, endurecido por la guerra, latiera con tal fuerza. Ese día de fiesta quedó grabado en la memoria de ambos. Para Aurora, fue el momento en que su corazón comprendió que existían ojos capaces de verla más allá de los juicios. Para Ankatu, fue el instante en que supo que su destino, tarde o temprano, se uniría al de aquella muchacha. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa conexión, nacida en medio de flores y campanas, traería consigo dolor, escándalo y decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. El cielo, que al inicio de la tarde había estado claro y sereno, comenzó a oscurecerse con rapidez. Nubes pesadas se reunieron sobre las montañas, como si quisieran cubrir el pueblo con un manto de misterio. Los primeros truenos retumbaron a lo lejos, y un viento áspero levantó el polvo de las calles empedradas. La gente, entre risas nerviosas y carreras apresuradas, se refugió en las casas y en la iglesia, cerrando puertas y ventanas antes de que el aguacero cayera con furia. Aurora Villaseñor había salido en busca de flores para renovar el pequeño altar que cuidaba en su habitación. No calculó la tormenta, y cuando las primeras gotas golpearon su rostro, ya estaba demasiado lejos de casa. El vestido se le pegaba al cuerpo, el cabello oscuro se enredaba con la humedad, y cada paso la hundía en un lodo que parecía querer atraparla. Desorientada, buscó refugio entre los árboles que rodeaban el pueblo, en ese límite en el que la tierra cultivada daba paso al bosque indómito. Allí, bajo el rugido del cielo y el perfume húmedo de la tierra recién mojada, lo encontró a él. Ankatu emergió de entre las sombras con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo agreste. No corría como los demás, caminaba con calma, como si la tormenta le obedeciera. La lluvia resbalaba sobre sus hombros anchos, y sus ojos, oscuros y serenos, parecían encenderse con cada relámpago. Aurora sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No era miedo, sino una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que no podía nombrar. El silencio entre ellos se llenó del crujir de las ramas, del repique constante de la lluvia y del latido de un corazón que ella no sabía si era el suyo o el de él. ¿Por qué no busca refugio en el pueblo?, preguntó Aurora intentando ocultar el temblor de su voz. Ankatu la miró sin prisa, como si la respuesta no fuera tan importante como el simple hecho de contemplarla allí, empapada, vulnerable y al mismo tiempo tan dueña de sí. «El pueblo no me quiere», respondió con serenidad. «La lluvia no me rechaza». Esa frase tan sencilla y tan cierta golpeó a Aurora más fuerte que cualquier trueno. Ella, que conocía de sobra lo que era vivir bajo el juicio constante de los demás, sintió que esas palabras la desarmaban por dentro. Por primera vez, alguien ponía en voz ajena lo que tantas veces había callado en silencio. Buscaron un resguardo bajo una arboleda más espesa. Allí, mientras el cielo seguía desgarrándose, comenzaron a hablar. No fue una conversación larga ni abundante. Fueron frases cortas, interrumpidas por silencios cargados de significado. Aurora le habló de su soledad, de cómo se sentía vigilada, juzgada, apartada incluso dentro de su propia casa. Ankatu le habló de batallas, de la pérdida de su hermano, de cómo había aprendido a endurecer el corazón para no dejarse quebrar. En cada palabra, en cada pausa, descubrieron un reflejo. Ella veía en él la libertad que tanto anhelaba. Él veía en ella la dignidad que lo mantenía en pie. La tormenta afuera parecía un espejo de lo que ocurría dentro, una tempestad contenida que buscaba desbordarse. Y entonces ocurrió. No fue planeado, no fue buscado, fue un gesto inevitable. Aurora levantó el rostro
y encontró en los ojos de Ancatu una calma que no había sentido jamás. Él extendió la mano, apenas rozando un mechón húmedo de su cabello. El contacto fue tan leve y, sin embargo, tan profundo, que Aurora sintió que el mundo se detenía. No hubo palabras, ni promesas apresuradas, solo un silencio compartido en el que sus almas se reconocieron. Y bajo aquella tormenta, que parecía arrasar con todo, se entregaron a un instante de amor que no tenía nada de mundano y todo de eterno. Fue una unión pura, tan breve como intensa, sellada por la lluvia, por la tierra y por el destino que ninguno de los dos podía comprender aún. Cuando la tormenta comenzó a ceder, Aurora apoyó su cabeza en el pecho de Ancatu. Podía escuchar su corazón, firme y tranquilo, como si latiera en un ritmo distinto al del resto del mundo. Por un momento, se sintió protegida, vista, elegida, no como una mujer señalada, sino como alguien digna de ser amada en plenitud. Él, en silencio, acarició su mejilla con la reverencia de quien toca algo sagrado. En su interior, sin embargo, un conflicto crecía. Sabía que aquella noche marcaría sus vidas, pero también sabía que la sociedad no perdonaría. No era miedo por él mismo, sino por ella. Aurora no merecía cargar con el peso del desprecio, y ese pensamiento comenzó a sembrar la idea de la partida. Aurora no lo sabía aún, pero en el mismo instante en que la lluvia se apagaba y las estrellas volvían a asomarse tímidamente, la semilla de una herida futura ya había sido plantada, una herida que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. Esa noche de confesiones y silencios sería recordada para siempre. Para Aurora, sería la primera vez que se sintió amada sin condiciones. Para Ancatu, sería el instante que lo perseguiría en cada batalla, en cada soledad, en cada recuerdo. Un instante eterno, condenado a transformarse en ausencia. El amanecer llegó con un resplandor suave, casi tímido, como si el sol supiera que debía entrar en silencio después de la tormenta. Los pájaros cantaban con un ímpetu renovado. Las hojas aún goteaban perlas de agua, y la tierra exhalaba ese aroma único que deja la lluvia, mezcla de barro fresco, hierbas vivas y promesa de renacimiento. Aurora abrió lentamente los ojos. Por un instante, no supo si todo había sido un sueño. El murmullo del bosque, el recuerdo de la tormenta, el calor que aún sentía en su piel, todo parecía tan irreal que dudó de sí misma. Sonrió levemente, con esa sonrisa temblorosa que aparece cuando el corazón despierta por primera vez al amor. Buscó con la mirada a Ancatu. Imaginó que lo encontraría a su lado, sentado bajo los árboles, vigilante como un guardián, esperándola con la serenidad de quien sabe que ya no está solo en el mundo. Pero el espacio estaba vacío. Se incorporó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Lo llamó en un susurro, como si temiera romper el hechizo de la noche anterior. ¿Ancatu? Nadie respondió. El silencio se volvió pesado, casi cruel. Caminó entre las ramas húmedas, apartó hojas, buscó huellas en el barro. Había señales de que alguien había estado allí, marcas recientes en la tierra, ramas rotas, pero no había rastro de él. El pecho de Aurora se encogió con un dolor desconocido. La ilusión que la había envuelto apenas unas horas antes se deshacía como agua entre sus manos. No comprendía por qué se había ido, por qué la había dejado sola justo después de haberla mirado como nadie la había mirado jamás. Por un instante, pensó que quizá había sido un error confiar, que todo lo vivido bajo la lluvia había sido una locura, un impulso sin sentido. Pero entonces recordó el roce de sus manos, la ternura en sus ojos, la reverencia con que la había acariciado como si fuese algo sagrado. Eso no podía haber sido mentira. Se arrodilló en el suelo húmedo, sintiendo el barro mancharle el vestido. Las lágrimas, mezcladas con las gotas de lluvia que aún caían de las ramas, resbalaron por su rostro. Era un llanto silencioso, un llanto que no pedía consuelo, sino respuestas. Aurora no sabía que a lo lejos, oculto entre los árboles, Ancatu la observaba por última vez. Su corazón estaba desgarrado,
dividido entre el deseo de correr hacia ella y el miedo de condenarla al desprecio de un pueblo que nunca aceptaría su unión. Había tomado la decisión de desaparecer porque creía que ese sacrificio la protegería, aunque en realidad estaba sembrando en ella una herida que la marcaría para siempre. El sol ascendía lentamente, iluminando el rostro de Aurora, y en esa luz ella tomó una decisión silenciosa. No mostraría su dolor al mundo. Si Ancatu había elegido irse, si la sociedad la señalaba, si incluso su familia la despreciaba, ella mantendría la frente en alto. Podrían llamarla rara, terca, incluso deshonrada, pero nadie la vería doblegarse. Se levantó despacio, recogió su vestido mojado y emprendió el camino de regreso al pueblo. Cada paso era pesado, cada mirada hacia atrás, un intento inútil de encontrarlo de nuevo. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, Aurora sabía que lo que había nacido esa noche no podía morir con el amanecer. El rumor del viento le pareció un susurro lejano, como una promesa incumplida. En su corazón quedó grabado el nombre de Ancatu como una herida y al mismo tiempo como una esperanza. Lo que Aurora no podía imaginar era que esa ausencia no sería el final, sino el inicio de una espera que transformaría su vida. Porque aunque él había desaparecido, su recuerdo se quedaría vivo en ella como un fuego que ningún silencio podría apagar. El regreso de Aurora Villaseñor al pueblo, aquella mañana después de la tormenta, no pasó desapercibido. El barro en su vestido, el cabello desordenado, la mirada perdida. Bastó con que cruzara la plaza para que las lenguas comenzaran a encenderse como fuego sobre paja seca. Las mujeres que barrían los portales alzaron las cejas. Los hombres que conversaban a la entrada de la cantina se miraron entre sí con gestos de complicidad malsana. Y las ancianas, que nunca perdían la ocasión de juzgar, apretaron los labios con esa mezcla de escándalo y deleite que producen los secretos ajenos. Volvió al amanecer empapada con los zapatos enlodados, susurró una. ¿Y de dónde crees que venía?, respondió otra, bajando la voz para que sonara más grave. Dicen que alguien la vio cerca del bosque y que no estaba sola. ¿Con quién? Con un apache. La palabra apache fue suficiente para que el rumor se expandiera como un veneno invisible. Nadie sabía realmente lo que había pasado. Nadie había estado allí. Pero en pocas horas, la historia se convirtió en una verdad irrefutable para todos. Aurora había manchado su honra. Ella, mientras tanto, caminaba erguida, con la cabeza alta, como si el peso de esas miradas no le importara. Pero en lo profundo, sentía cómo cada murmullo era una espina que se le clavaba en la piel. No temía por sí misma. Lo que dolía era la certeza de que, tarde o temprano, su familia escucharía esos rumores, y entonces la tormenta no estaría afuera, sino dentro de su propia casa. Y así fue. Esa misma tarde, en la hacienda Villaseñor, las puertas se cerraron de golpe tras ella. Doña Inés, su madre, lloraba en un rincón con un rosario entre las manos, repitiendo oraciones que sonaban más a súplica que a fe. Pero quien tomó la palabra, con voz dura como el hierro, fue don Laureano Villaseñor, su tío, juez del pueblo y hombre temido por su severidad. Aurora permaneció de pie en medio del salón principal, rodeada por retratos de antepasados que parecían observarla con la misma frialdad con que su familia la juzgaba. Don Laureano la miró con ojos encendidos, como si ella hubiese cometido el peor de los delitos. «¿Dónde estuviste anoche, Aurora?», preguntó, con un tono que no admitía evasivas. Ella respiró hondo. Su instinto le pedía guardar silencio, pero su dignidad le impedía agachar la cabeza. «Estuve en el bosque, tío. La tormenta me alcanzó lejos de casa». Las palabras eran ciertas, pero sonaban vacías frente al veneno de los rumores. Don Laureano golpeó con fuerza el bastón contra el suelo, haciendo temblar el eco de la sala. «No mientas. Todo el pueblo habla ya de ti. Dicen que estabas con un apache. ¿Sabes lo que significa? Has deshonrado a esta familia. Has ensuciado nuestro apellido». Doña Inés rompió en llanto. Las criadas se miraron entre sí, sin atreverse a intervenir. Aurora, en cambio, no derramó una lágrima.
Su rostro permaneció sereno, aunque por dentro cada palabra la desgarraba. No debo dar explicaciones de mi vida a quienes solo quieren destruirme con sus lenguas, respondió con calma. No hice nada de lo que me acusan, pero en una sociedad donde la verdad poco importaba frente a la apariencia, esas palabras fueron como un soplo de viento contra un muro de piedra. Don Laureano avanzó hacia ella, y su voz retumbó como sentencia. Desde este día, serás recordada como una vergüenza para los Villaseñor. Nadie querrá darte su nombre. Nadie querrá ofrecerte un lugar en el mundo. Tú misma te condenaste. Aurora apretó los puños, sintiendo cómo la sangre le hervía. Su dignidad le impedía rogar, su espíritu le prohibía arrodillarse, y aunque por dentro estaba rota, decidió responder con la fuerza que la vida le había enseñado. Si mi pecado es no haber sido como ustedes esperan, entonces cargaré con él. Prefiero ser señalada por el pueblo que convertirme en una sombra obediente. Las palabras resonaron en la sala como un desafío. Don Laureano la miró con desprecio, pero no pudo ocultar la incomodidad que le producía aquella firmeza. Aurora no lloraba, no suplicaba, no imploraba perdón. Se mantenía en pie. Esa noche, mientras el silencio caía sobre la hacienda, Aurora se encerró en su cuarto. Desde la ventana pudo ver cómo las estrellas volvían a brillar en el cielo, indiferentes al dolor de los hombres. En su pecho, un vacío inmenso la consumía, el recuerdo de Ancatu, la herida de su ausencia, y ahora el peso de un pueblo que la señalaba. Y, sin embargo, entre ese dolor, algo se mantenía vivo. Una llama que ni los rumores ni la humillación podían apagar. La llama de la dignidad, la llama de un amor que, aunque se hubiese transformado en ausencia, seguía latiendo como una promesa en el fondo de su corazón. Aurora no lo sabía aún, pero esa fuerza silenciosa sería la que la sostendría durante los años más oscuros de su vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. 3 inviernos pasaron sobre el pueblo. 3 primaveras pintaron de flores las montañas. 3 veranos abrazaron la tierra con su calor implacable. Y durante todo ese tiempo, Aurora Villaseñor vivió bajo la sombra de los rumores, pero también bajo la luz silenciosa de su propia dignidad. Desde aquella mañana en que su tío la acusó de haber manchado el apellido familiar, el trato hacia ella cambió por completo. Las visitas que antes acudían a la hacienda dejaron de hacerlo. Las invitaciones a las festividades desaparecieron. En misa, los bancos parecían apartarse cuando Aurora se sentaba. Las mujeres susurraban a su paso, y los hombres, con ojos cargados de prejuicio, apenas la saludaban. Aurora, sin embargo, no cedió al desprecio. Al contrario, encontró fuerza en aquello que los demás veían como debilidad. Si el pueblo no quería abrirle sus puertas, ella abrió la suya a quienes más lo necesitaban. Comenzó a cuidar enfermos, a llevar pan a las viudas, a enseñar a leer a los niños pobres en los rincones de la iglesia. Con cada gesto, fue construyendo un refugio de bondad, no para limpiar su nombre, sino porque su corazón no sabía otra forma de resistir. Las noches eran distintas. Allí, en el silencio de su habitación, cuando la luna iluminaba las paredes blancas y el viento golpeaba suavemente los postigos, el recuerdo de Ancatu se volvía insoportable. Su nombre era un eco prohibido que no podía pronunciar, pero que ardía en su pecho. Se preguntaba dónde estaría, si aún pensaba en ella, si la noche que compartieron bajo la tormenta había dejado en él la misma huella imborrable que en su alma. Mientras tanto, Ancatu recorría tierras lejanas. Su vida se había convertido en una cadena de batallas y desplazamientos. Luchaba junto a los suyos por defender sus montañas, soportaba la dureza de la guerra y la injusticia de las autoridades que los perseguían. Su cuerpo se cubrió de cicatrices y su espíritu se endureció con cada pérdida. Pero, por más que intentaba arrancarla de su memoria, Aurora volvía a él en cada amanecer, en cada estrella solitaria, en cada lluvia que caía sobre la tierra, en los campamentos. Cuando el fuego crepitaba y los hombres contaban historias, Ancatu permanecía en silencio, viendo en las llamas
el rostro de aquella joven que había dejado atrás. Sus compañeros lo llamaban el que siempre mira lejos, porque sus ojos parecían buscar algo que no estaba en ese lugar. Y tenían razón. Buscaban a Aurora, aunque él mismo lo negara. El contraste entre sus vidas era cruel. Aurora en el pueblo cargaba con la soledad de ser señalada, pero encontraba consuelo en la bondad que entregaba a los demás. Ancatu, en la distancia, cargaba con la libertad de un guerrero, pero en su interior vivía como prisionero de un recuerdo. Dos almas unidas por una noche, separadas por un silencio que parecía eterno. Los años fueron esculpiendo a Aurora. Su belleza se volvió más serena, más profunda, como esas flores que crecen en los lugares más áridos. Su dignidad se transformó en una coraza invisible, y aunque el pueblo seguía susurrando a sus espaldas, algunos comenzaron a verla con otros ojos. Los niños que enseñaba la llamaban Señorita Aurora con cariño. Las viudas la bendecían por su ayuda, y hasta los más duros reconocían en secreto que aquella mujer soportaba el desprecio con una fortaleza que pocos hombres tenían. Pero en su corazón, la herida seguía abierta. El recuerdo de Ancatu no se borraba, y el silencio de esos 3 años no hacía más que intensificar la espera. Ella no lo confesaba a nadie, pero cada vez que el viento soplaba fuerte desde las montañas, Aurora sentía que era un mensaje, un susurro lejano que la llamaba. 3 años de silencio, 3 años en los que la vida la obligó a endurecerse sin perder la ternura, a vivir señalada sin dejar de amar, a esperar sin prometerse nada. Aurora no podía saberlo aún, pero ese silencio estaba a punto de romperse, y cuando lo hiciera, no volvería a ser la misma mujer, porque la ausencia de Ancatu no había apagado su corazón, solo lo había preparado para el regreso. El año era 1855, y el pueblo había cambiado en apariencia, pero no en espíritu. Nuevas casas se levantaban alrededor de la plaza, la iglesia había sido repintada con cal blanca, y los campos cercanos parecían más fértiles tras las lluvias de los últimos inviernos. Sin embargo, los murmullos seguían siendo los mismos. Voces bajas que juzgaban, ojos que se volvían dagas, silencios que pesaban más que las palabras. Aurora Villaseñor, ahora de 22 años, se había acostumbrado a esa rutina hostil. Caminaba cada mañana hacia la iglesia para enseñar a los niños pobres, recogía hierbas medicinales para los enfermos y cuidaba de las viudas que nadie quería visitar. La vida la había vuelto más fuerte, más serena, pero también más distante. Había aprendido a sonreír en silencio, a mantener la frente en alto, a vivir como si el dolor fuese un compañero invisible. Fue en uno de esos días, cuando el sol comenzaba a descender y la plaza se teñía de tonos dorados, que ocurrió lo impensado. Un caballo oscuro apareció en el horizonte, avanzando con firmeza hacia el corazón del pueblo. Sobre él, una figura que hizo que muchos se detuvieran a mirar con recelo. El murmullo fue inmediato. «Es un apache. Dios nos guarde. ¿Qué hace aquí?» Aurora, que salía de la iglesia con un canasto de pan para los niños, alzó la vista. Y su corazón, que había aprendido a latir con calma durante esos 3 años de silencio, se agitó de golpe. Era él. Ancatu había regresado. Su figura había cambiado. Si antes era imponente, ahora lo era aún más. Su cuerpo estaba marcado por nuevas cicatrices, testigos de batallas que nadie allí podía imaginar. Sus hombros eran más anchos, su mirada más profunda, sus manos más curtidas por el tiempo y la guerra. Pero lo que más impactaba era el peso invisible que llevaba consigo, el de los recuerdos, el de la soledad, el de haber dejado atrás lo único que le había dado paz. Aurora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su primera reacción fue dar un paso atrás, como si quisiera huir, pero sus ojos quedaron atrapados en los de él, y en ese instante el tiempo se detuvo. El bullicio del pueblo desapareció, los murmullos se apagaron, y lo único que existió fue aquella mirada. 3 años de ausencia se condensaron en un segundo. Ancatu desmontó del caballo con la solemnidad de un hombre que sabe lo que está arriesgando. Cada paso que dio hacia la plaza
fue seguido por los ojos hostiles de los vecinos, que murmuraban indignados. Algunos hombres apretaban los puños, como si quisieran expulsarlo a la fuerza, pero Ankatu no desvió la mirada. Caminaba directo hacia Aurora, como si todo el mundo se hubiese reducido a ella. Ella, paralizada, no sabía si llorar, gritar o correr. Recordaba la noche bajo la tormenta, el calor de sus manos, el abandono al amanecer, los 3 años de silencio. Todo se agolpaba en su pecho como un torrente imposible de contener. Cuando por fin estuvo frente a ella, Ankatu no dijo palabra. Solo la miró, con esos ojos oscuros que parecían atravesar cualquier muro. En su silencio había una súplica, una confesión, una promesa. Aurora bajó la vista por un instante, incapaz de sostener aquella intensidad. Su corazón latía con furia, dividido entre la rabia y el deseo, entre el dolor de la herida y la fuerza de un amor que, aunque quisiera negarlo, nunca había muerto. El pueblo entero contenía el aliento. Para muchos, aquella escena era un escándalo, una provocación. ¿Cómo se atrevía un apache a volver, a caminar frente a todos, a acercarse a la señorita Villaseñor? Para otros, aunque jamás lo admitirían en voz alta, había algo en esa imagen que resultaba imposible de ignorar. La fuerza de un vínculo que desafiaba cualquier prejuicio. Aurora levantó lentamente la mirada, y en ese cruce de ojos entendió que, por más que lo negara, por más que intentara borrar su recuerdo, Ankatu era parte de su destino. Había regresado no como un fantasma del pasado, sino como un hombre que aún guardaba en el alma aquella noche, aquella confesión, aquella unión que había cambiado sus vidas para siempre. Pero también comprendió otra cosa: su regreso no sería fácil. La sociedad no lo permitiría, su tío no lo toleraría, y su propio corazón, herido y orgulloso, no se rendiría tan rápido. El silencio entre ellos se volvió insoportable, y aunque ninguno habló en voz alta, ambos sabían que lo que estaba por comenzar sería aún más difícil que la espera, porque el regreso de Ankatu no era solo el regreso de un hombre, era el regreso del amor prohibido que había desafiado a un pueblo entero. El pueblo entero había quedado en silencio tras aquel encuentro en la plaza. Aurora Villaseñor regresó a la hacienda con el corazón en un torbellino imposible de ordenar. 3 años de silencio se habían quebrado en un solo segundo, y la figura de Ankatu volvía a erguirse frente a ella como un recuerdo vivo, como una herida que nunca terminó de cicatrizar. Esa noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas y el aire olía a tierra seca y a bugambilias, Aurora salió al jardín de la hacienda buscando calma. Pero no estaba sola. Entre las sombras, apoyado en la vieja higuera que había visto crecer su infancia, lo esperaba Ankatu. No entró con violencia ni con soberbia. Estaba allí como un hombre que se sabe intruso, pero también inevitable. Aurora lo miró con una mezcla de asombro y rabia. Su corazón se agitó como una paloma atrapada, y aún así no retrocedió. La dignidad que la había sostenido durante esos 3 años le dio la fuerza para enfrentar lo que tanto había temido. ¿Por qué volviste?, preguntó con la voz quebrada, aunque sus ojos brillaban de furia contenida. ¿No fue suficiente lo que me dejaste aquella mañana? Ankatu bajó la mirada por un instante. En su rostro endurecido por la guerra había una vulnerabilidad que nadie más habría podido reconocer, pero Aurora sí. «Nunca me fui de verdad», respondió con voz grave, como si cada palabra pesara más que una espada. «Estuve contigo en cada recuerdo, en cada silencio, pero creí que alejándome te protegería». Aurora apretó los puños. El eco de su abandono seguía vivo en su alma. «¿Protegerme?», repitió con amargura. ¿Llamas protección a dejarme sola frente al desprecio de todos? ¿A dejar que me llamaran deshonrada, que mi propia familia me mirara con vergüenza? ¿Sabes lo que significó despertar y no encontrarte?». Sus palabras eran flechas que atravesaban el silencio de la noche. Ankatu las recibió sin huir, sin defenderse, porque sabía que cada reproche era justo. «Lo sé», murmuró con los ojos fijos en ella. «Cada día me lo recordé. Cada batalla, cada herida, todas dolían menos que la tuya,
Pero yo era un apache y tú una Villaseñor. Sabía que si me quedaba tu vida sería un infierno. Pensé que marchándome te liberaría. Aurora lo miró con incredulidad, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una ternura que se resistía a morir. Te equivocas, Ancatu. El verdadero infierno no fue estar contigo, fue perderte. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el roce de las hojas movidas por el viento. Aurora temblaba, no por miedo, sino porque el peso de 3 años de dolor se había abierto como una herida fresca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. Me dejaste sola, y aún así nunca pude olvidarte, confesó, con la voz apenas audible. Ancatu dio un paso hacia ella, con esa solemnidad que lo caracterizaba. No extendió la mano, no intentó tocarla, solo la miró como un hombre que carga con la culpa y la esperanza al mismo tiempo. Yo tampoco, Aurora. Te busqué en cada amanecer, en cada estrella, en cada silencio. Creí que la distancia me arrancaría de ti, pero me equivoqué. Volví porque no sé vivir sin tu recuerdo. Volví porque mi vida no tiene sentido si no estoy aquí, aunque el mundo entero se me oponga. Aurora cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. En su interior, la herida seguía abierta, sangrando con fuerza. Pero junto al dolor había algo más. La certeza de que ese amor, por más prohibido y castigado que fuera, seguía vivo, latiendo con la misma fuerza de aquella noche bajo la tormenta. Sin embargo, también comprendía que su regreso no era un final feliz, sino el inicio de una batalla más dura. El pueblo no lo aceptaría, su tío lo perseguiría, y ella, aunque su corazón ardía por él, debía decidir si estaba dispuesta a enfrentarlo todo por un amor que había sobrevivido al silencio. El viento sopló con fuerza en el jardín, como si quisiera llevarse sus palabras. Aurora lo miró una vez más, con la dignidad que siempre la había definido. Has vuelto, Ancatu, pero no sé si llegaste demasiado tarde. Él sostuvo esa mirada con firmeza, consciente de que el camino recién comenzaba, porque las heridas del pasado no se curan con palabras, sino con actos. Y ahora debía demostrar que su regreso no era un capricho, sino una decisión que marcaría sus vidas para siempre. El regreso de Ancatu no tardó en convertirse en un secreto imposible de ocultar. En un pueblo pequeño, donde cada gesto se convertía en rumor y cada silencio en sospecha, la presencia de un apache caminando con firmeza por la plaza era un escándalo que ardía como pólvora. Las lenguas se encendieron, las mujeres cuchicheaban en las cocinas, los hombres mascullaban con hostilidad en las cantinas y los niños repetían historias que ni comprendían. Entre todas esas voces, una resonó más fuerte que las demás, la de don Laureano Villaseñor, juez del pueblo, dueño de una autoridad que se confundía con poder absoluto. Para él, el regreso de Ancatu no era solo un ultraje al orden social, era un desafío personal, un golpe directo a la honra de su apellido y a la rigidez de su moral. Sentado en su despacho, rodeado de libros de leyes y crucifijos que parecían mirarlo con solemnidad, Laureano escuchaba a los emisarios que traían noticias de lo ocurrido. Su rostro se endurecía con cada palabra. ¿Así que volvió?, preguntó con una calma peligrosa. ¿Y se atrevió a presentarse frente a mi sobrina como si fuera digno de ella? Nadie se atrevió a responder. El silencio era la única defensa frente a la furia contenida de aquel hombre. Laureano se levantó lentamente, caminando de un lado a otro con su bastón golpeando el suelo en un ritmo amenazante. Su mente, acostumbrada a dictar sentencias, ya estaba urdiendo un plan. No podía permitir que Aurora, la joven que él consideraba la vergüenza de los Villaseñor, encontrara en ese apache un refugio. Para Laureano, aquello no era amor, era desobediencia, era desafío, era mancha. Si el pueblo no lo expulsa, yo lo haré, murmuró con voz seca. Nadie mancilla nuestro nombre y queda impune. Mientras tanto, Aurora vivía en un torbellino de emociones. Tras el reencuentro en el jardín, su corazón estaba dividido entre la esperanza y el miedo. El recuerdo de la herida aún dolía,
Pero la presencia de Ancatu reavivaba una llama que nunca se había apagado. Cada vez que pensaba en él, sentía que el mundo entero se volvía más vasto, más intenso, más real. Sin embargo, también presentía la sombra de su tío acercándose, oscura y amenazante. Ancatu, por su parte, no buscaba esconderse. Caminaba por el pueblo con paso firme, consciente de las miradas de odio que lo seguían. No respondía a las provocaciones, no alzaba la voz, no levantaba la mano. Pero su sola presencia era suficiente para incomodar a quienes lo despreciaban. Había en él una dignidad salvaje que ningún insulto podía quebrar. Laureano lo observaba desde lejos, con la paciencia fría de un depredador. Sabía que no bastaba con expulsarlo por la fuerza. Si quería destruirlo, debía hacerlo con el peso de la ley, con el respaldo del pueblo, con la apariencia de justicia. Comenzó a reunir testigos falsos, a manipular historias, a inflar rumores. Hablaba en las tabernas con voz convincente, susurraba en los oídos de los vecinos más influyentes, agitaba el miedo como si fuese una bandera. Ese apache no ha venido por amor, decía, con tono solemne. Ha venido a sembrar desorden, a deshonrar lo poco que nos queda de paz. Y mi sobrina, ciega por su terquedad, no entiende que está arrastrando nuestro apellido al barro. El pueblo, acostumbrado a obedecer la voz del juez, comenzó a mirar a Ancatu no solo con recelo, sino con odio abierto. La sombra de la condena crecía día tras día, y aunque Aurora intuía el peligro, no podía detener a su tío. Don Laureano era como una montaña, rígido, implacable, dispuesto a aplastar cualquier obstáculo en su camino. Una tarde, mientras Aurora ayudaba a los niños en la iglesia, escuchó a dos mujeres hablar entre susurros. Dicen que don Laureano planea llevar al apache ante el tribunal del pueblo. Sí, quiere probar que es una amenaza, y si lo logra, lo desterrará. O peor. El corazón de Aurora se encogió. Comprendió que su amor no solo era un desafío sentimental, sino también un campo de batalla contra la hipocresía y la rigidez de su propia sangre. En la penumbra de su habitación, esa noche, Aurora cerró los ojos y se abrazó a sí misma. Recordó la voz de Ancatu bajo la tormenta, sus manos reverentes, sus silencios llenos de verdad. Y entonces lo entendió. Lo que estaba en juego no era solo su reputación, ni siquiera su felicidad. Lo que estaba en juego era su derecho a amar libremente, a ser dueña de su destino. Mientras tanto, en el despacho iluminado por velas, don Laureano escribía documentos con su caligrafía firme, sellando con tinta la condena de un hombre al que jamás consideraría digno. Cada trazo era una sentencia, cada palabra una trampa, y en su mirada brillaba la certeza de quien se creía invencible. La guerra aún no había comenzado, pero el enemigo ya había mostrado su rostro. Aurora Villaseñor intentaba convencerse de que debía mantener distancia, de que el regreso de Ancatu no podía significar nada más que problemas. El peso de su tío, la hostilidad del pueblo, la amenaza latente de un juicio injusto, todo le decía que debía apartarse, que lo más sensato era cerrar el corazón antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras la razón le imponía muros, el corazón encontraba grietas por donde se filtraba la ternura. Porque Ancatu no necesitaba palabras para hacerse presente. Sus gestos comenzaron a hablar por él. Una mañana, Aurora salió de su casa y encontró la cerca del jardín reparada. Nadie en la hacienda lo había hecho, y sin embargo, cada tablón estaba firme, renovado con manos que conocían el trabajo rudo. No hubo nota, ni reclamo, ni anuncio, solo la huella de un hombre que había pasado la noche en vela para proteger lo que era suyo. Otro día, cuando llevaba medicinas a una viuda enferma, descubrió que alguien ya había partido leña y llenado de agua las tinajas. El esfuerzo era evidente. Troncos gruesos, hachas marcando cicatrices recientes en la madera, la jarra aún húmeda junto al pozo. Aurora no necesitó preguntar. Sabía que era él, pero lo que más la conmovía eran los detalles pequeños, casi invisibles, como flores silvestres dejadas en la ventana de su habitación al amanecer. Eran flores sencillas, sin valor en el mercado,
pero traídas de lugares donde solo alguien acostumbrado a caminar por el monte podía llegar. Cada pétalo era un recordatorio de que Ankatu conocía su soledad y quería acompañarla en silencio. Aurora, que había aprendido a desconfiar de las promesas, empezó a notar que esos actos pesaban más que 1000 palabras. No eran gestos grandilocuentes, sino señales de alguien que quería permanecer cerca sin invadir, amar sin exigir, cuidar sin cadenas. El pueblo, sin embargo, no veía ternura en esas acciones. Veía provocación. Los hombres murmuraban en las cantinas que el apache buscaba ganarse el corazón de la señorita Villaseñor y que ella, terca como siempre, lo estaba permitiendo. Las mujeres, con el veneno de la envidia disfrazado de moral, aseguraban que Aurora se dejaba cortejar como una muchacha sin honra. Cada gesto de Ankatu se transformaba en nuevo rumor, en nuevo motivo de escándalo. Aurora lo sabía. Cada vez que recogía esas flores, cada vez que veía la leña apilada o la cerca reparada, sentía que su corazón se fortalecía, pero también que el peligro crecía. Aún así, no pudo rechazar lo que en lo profundo significaban: alguien la estaba viendo, alguien la estaba cuidando, alguien la amaba sin condiciones. Una tarde, mientras enseñaba a leer a los niños en el atrio de la iglesia, notó a lo lejos la figura de Ankatu. No se acercó, no interrumpió la clase, no buscó llamar la atención. Solo permaneció de pie bajo la sombra de un árbol, observándola con la calma de quien encuentra paz en la simple presencia de otro. Aurora sintió que el corazón se le agitaba, y en ese instante comprendió que lo que la unía a él no era solo la memoria de aquella noche, sino la certeza de que en un mundo que la había despreciado, Ankatu la elegía cada día en silencio. Cuando regresó a casa al caer la tarde, encontró una manta doblada junto a la puerta. No era fina ni elegante, sino tejida a mano, con fibras rústicas que guardaban el olor a humo de leña. Al tocarla, Aurora cerró los ojos. No necesitaba verlo para saber que había sido él. Y en ese gesto simple, sintió un calor que la protegía más que cualquier muralla. La certeza de que alguien estaba dispuesto a cuidar de ella, sin importar el costo. Aquella noche, acostada en su cama, Aurora sostuvo la manta contra el pecho y dejó que las lágrimas, contenidas durante tantos años, finalmente corrieran libres. No eran lágrimas de debilidad, sino de una mujer que entendía que, pese a los prejuicios y a la amenaza que se cernía sobre ambos, el amor verdadero no siempre grita, a veces susurra, a veces espera, a veces se expresa en gestos tan humildes que solo quien ama de verdad es capaz de reconocerlos. Y mientras el viento agitaba las cortinas, Aurora comprendió que Ankatu no había regresado para seducirla con palabras vacías. Había regresado para demostrar, con hechos, que estaba dispuesto a luchar, aunque el mundo entero lo negara. El pueblo despertó aquella mañana con un aire distinto. Las campanas repicaron no para anunciar fiesta ni misa solemne, sino para convocar a todos a la plaza. El juez, don Laureano Villaseñor, había ordenado una reunión pública. Nadie se atrevió a desobedecer. El rumor corría de boca en boca. Se hablaría del apache, del hombre que había osado volver y de la sobrina que lo había permitido. Aurora caminó hacia la plaza con el corazón palpitando en su pecho como un tambor de guerra. Sabía que no era un llamado a la justicia, sino una emboscada. Su tío, con su autoridad y su lengua afilada, pretendía arrancarle la poca honra que aún conservaba y destruir a Ankatu frente a todos. La multitud se apretaba alrededor del estrado improvisado. Mujeres con pañuelos en la cabeza, hombres con sombreros gastados, niños que miraban con curiosidad lo que sus padres llamaban un acto de vergüenza. Ankatu estaba allí, de pie, firme como una roca. Su presencia imponía silencio aún en medio de tantos ojos hostiles. No llevaba armas ni buscaba defenderse con violencia. Solo estaba erguido, como un hombre dispuesto a enfrentar cualquier sentencia con dignidad. Don Laureano alzó la voz, con el bastón golpeando el suelo. «Pueblo de San Bartolo», proclamó, «hoy los reúno porque la deshonra ha tocado nuestra casa. Este apache extranjero en nuestras tierras
Pretende mancillar lo que nos queda de orden y decencia, y mi sobrina en su obstinación lo permite. ¿Qué dirán nuestros hijos si aceptamos semejante ultraje? ¿Qué quedará de nuestro apellido si toleramos esta vergüenza? Los murmullos crecieron. Algunos asentían con rabia, otros miraban con duda, pero todos callaron cuando Aurora avanzó hacia el centro de la plaza. Su figura, delgada pero firme, contrastaba con la fuerza del juez y la rudeza de los hombres. Vestía con sencillez, sin adornos ni joyas, pero en sus ojos brillaba una luz que nadie pudo ignorar. El silencio se hizo espeso, y entonces Aurora habló. «No soy yo la vergüenza», dijo con voz clara, que retumbó contra las paredes de las casas. La vergüenza es vivir en un pueblo que juzga sin conocer, que condena sin escuchar, que usa la ley para encubrir el miedo y la hipocresía. Las mujeres se miraron entre sí, sorprendidas por la fuerza de aquella joven que siempre habían señalado. Los hombres bajaron la vista, incómodos ante una verdad que no esperaban oír. Aurora levantó la cabeza, sin titubear. «Me acusan de deshonra por aceptar la presencia de Ancatu en mi vida. Pero yo pregunto, ¿qué es la honra? ¿Obedecer ciegamente a quienes me humillan? ¿Arrodillarme ante una familia que solo sabe juzgar? Si eso es honra, prefiero la deshonra». Don Laureano golpeó el bastón con furia. «¡Calla, insensata! Tu voz no vale nada frente a la ley». Pero Aurora no se calló. Dio un paso más, situándose entre su tío y Ancatu, como si quisiera tender un puente que nadie pudiera derribar. «Mi voz vale lo mismo que la de cualquier hombre en esta plaza, y si hoy me señalan, que lo hagan sabiendo que no me avergüenzo, porque este hombre al que ustedes llaman intruso fue el único que me miró como soy, no como lo que esperan que sea. Fue el único que me ofreció respeto en un mundo que me trató como carga». Un murmullo recorrió a la multitud. Había indignación, sí, pero también algo nuevo, un resquicio de admiración. La muchacha que había sido condenada al silencio se alzaba ahora como una mujer con voz propia. Aurora respiró hondo, y con la fuerza de quien sabe que está jugando el todo por el todo, concluyó: «Si defender mi derecho a amar y ser amada es motivo de juicio, entonces estoy dispuesta a ser juzgada. Pero recuerden bien esto, la dignidad no se mide por el apellido que llevamos, sino por el valor de nuestro corazón». El silencio fue tan profundo que hasta el canto de los pájaros pareció detenerse. Don Laureano, rojo de ira, apretaba los labios incapaz de contener la furia, pero no podía negar lo evidente. El pueblo, ese mismo que solía murmurar contra Aurora, estaba conmovido. Nadie aplaudió, nadie vitoreó, pero en sus rostros se adivinaba algo nuevo: respeto. Ancatu, desde su lugar, la miró con una mezcla de orgullo y emoción. No necesitó hablar. En sus ojos estaba escrito lo que sentía, que Aurora no era la joven frágil que habían querido quebrar, sino la mujer que había nacido para desafiarlo todo. Ese día en la plaza no hubo sentencia escrita ni castigo dictado, pero el juicio más importante ya había ocurrido. Aurora Villaseñor se había levantado frente a todos y había demostrado que la verdadera honra no era obedecer, sino resistir con dignidad. El eco de las palabras de Aurora aún resonaba en la plaza, como un trueno que se niega a apagarse. Durante días, el pueblo habló de aquel enfrentamiento entre la joven Villaseñor y su tío, el juez. Algunos la llamaban insolente, otros la consideraban valiente, pero nadie pudo negar que esa mujer, que había sido condenada al silencio durante años, había levantado la voz con una dignidad imposible de ignorar. Para don Laureano, aquello fue una humillación personal. Se retiró enfurecido, jurando en silencio que aún encontraría la manera de destruir lo que él consideraba un desafío intolerable. Pero la semilla estaba plantada. Los habitantes del pueblo empezaban a ver a Aurora no como una deshonrada, sino como una mujer que se atrevía a defender lo que sentía. Y esa diferencia, aunque frágil, lo cambiaba todo. Fue entonces cuando Ancatu, comprendiendo que el tiempo de esconderse había terminado, decidió dar un paso que marcaría su destino. Una tarde,
Cuando el sol teñía el horizonte con un resplandor dorado y las sombras alargaban las montañas, fue a buscar a Aurora. No entró con violencia ni con soberbia, sino con el respeto solemne de un hombre que sabe lo que está a punto de ofrecer. Aurora lo esperaba en el patio de la hacienda, junto a un jacarandá que comenzaba a florecer. Su vestido era sencillo, pero sus ojos brillaban con esa luz que mezcla el dolor y la esperanza. Cuando lo vio acercarse, su corazón se agitó, recordando todo lo perdido y todo lo que aún ardía dentro de ella. Ancatu se detuvo frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo, habló no con silencio ni con gestos, sino con palabras que nacían desde lo más profundo de su alma. «Aurora Villaseñor», dijo con la voz grave pero temblorosa, «hace 3 años te dejé porque creí que al hacerlo te protegía, y he pagado cada día de ese error con soledad y con culpa. Pero hoy regreso no para huir, sino para quedarme. No para esconder mi amor, sino para honrarlo». Aurora lo miraba sin moverse, contenida con el alma en un torbellino. Ancatu continuó, bajando la cabeza con humildad. «No tengo riquezas que ofrecerte, no tengo un apellido que el pueblo respete. Solo tengo mis manos, mis cicatrices y un corazón que nunca dejó de pertenecer a ti. Por eso hoy te pido delante del cielo y de la tierra, que seas mi esposa». El silencio se extendió entre ambos como un océano. Aurora sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Recordó la noche bajo la tormenta, el amanecer del abandono, los años de soledad, los rumores, la humillación. Todo estaba allí, vivo, como si hubiera ocurrido ayer. Pero también estaba frente a ella ese hombre que, pese a todo, había regresado para pedir no su perdón, sino su vida entera. Aurora respiró hondo y con la dignidad que siempre la había sostenido, respondió: «No necesito riquezas ni un apellido para vivir. He vivido señalada, humillada, apartada, y aún así me mantuve en pie. Pero si algo aprendí, es que la verdadera dignidad no está en obedecer al mundo, sino en escuchar lo que el corazón dicta. Y mi corazón, Ancatu, nunca dejó de esperarte». Las lágrimas finalmente rodaron por su rostro, pero no eran de dolor, sino de liberación. Así, contra todo pronóstico, Aurora aceptó. No hubo fiesta lujosa ni vestidos bordados en oro. La boda se celebró bajo el cielo abierto, en un claro junto al río, con la bendición de un sacerdote que se atrevió a desafiar la voz del juez. Las mujeres del pueblo llevaron flores silvestres, los niños cantaron con guitarras viejas, y algunos hombres, conmovidos por la valentía de la pareja, se unieron como testigos. La ceremonia fue sencilla, pero cada gesto estaba cargado de un simbolismo profundo. Aurora llevaba un velo blanco tejido por sus propias manos, y Ancatu, en señal de respeto, portaba una banda de cuero con símbolos de su pueblo. Fue una unión de mundos, de culturas, de destinos que habían sido condenados a vivir separados y que, sin embargo, se encontraban en el amor. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, Aurora y Ancatu se miraron largamente. No fue un beso apresurado lo que selló su unión, sino un silencio reverente, la mirada de 2 almas que comprendían que acababan de vencer a la rigidez, al desprecio y al tiempo mismo. El pueblo observaba en silencio. Algunos aún desaprobaban, otros lloraban sin comprender por qué, pero nadie pudo negar lo evidente. En ese instante, el amor se había impuesto al miedo. Aurora Villaseñor ya no era la hija señalada, era una esposa, una mujer que había elegido libremente su destino. Y Ancatu ya no era solo un apache errante, era un hombre que había encontrado un hogar en el corazón de la mujer que lo esperó más allá del silencio y de la ausencia. Ese día, bajo el resplandor del sol poniente, se selló una unión que el mundo había intentado impedir. Y esa unión sería la semilla de una nueva vida, de una familia que nacería del coraje, la resistencia y la fuerza de un amor verdadero. El tiempo pasó, y con él las heridas se transformaron en memoria. El pueblo que antes los había señalado aprendió, poco a poco, a callar sus murmullos. Al principio fue la curiosidad, después la resignación
y con los años, la admiración silenciosa. Porque aunque muchos esperaban que aquel matrimonio fuese una rebelión pasajera, lo que vieron crecer ante sus ojos fue algo más fuerte que cualquier prejuicio, una familia unida por la dignidad y el amor. Aurora Villaseñor ya no era la joven que caminaba cabizbaja entre las miradas hostiles. Era ahora una mujer madura, de presencia serena, con el brillo de quien ha vencido batallas invisibles. Su belleza se había transformado en esa hermosura que no depende de los rasgos, sino de la fuerza interior. En sus ojos había calma y en su sonrisa, gratitud. A su lado estaba Ancatu, su esposo, más fuerte y respetado que nunca. Las cicatrices en su cuerpo eran testimonio de guerras pasadas, pero la paz en su mirada hablaba de un hombre que había encontrado, al fin, el sentido de su vida. Su figura imponía respeto en el pueblo, no porque se impusiera con violencia, sino porque caminaba con la dignidad de quien jamás se doblegó ante el desprecio. En la pequeña casa que habían construido juntos, rodeada de campos y jacarandas, corrían los pasos de sus hijos, niños de piel tostada por el sol, con la risa libre y los ojos grandes que mezclaban en sus rasgos el linaje de dos mundos que antes se habían rechazado. Esos niños eran la prueba viva de que el amor verdadero podía desafiar las barreras y crear algo nuevo, algo que ningún prejuicio podía destruir. Aurora solía mirarlos jugar y pensaba en lo que había tenido que soportar para llegar hasta allí. Los rumores, la humillación, el abandono, la soledad. Todo había valido la pena, porque cada risa de sus hijos era un triunfo sobre la injusticia. Cada abrazo de Ancatu era una victoria sobre el miedo. El pueblo, que antes la había condenado, ahora la buscaba en momentos de necesidad. Las mujeres pedían consejo, los enfermos acudían a ella, y hasta los hombres más duros reconocían que la sobrina de don Laureano, ese juez que había querido quebrarla, se había convertido en una figura de respeto. Don Laureano mismo, con los años, quedó solo y olvidado, prisionero de su propia rigidez, mientras Aurora y Ancatu construían día tras día un hogar de esperanza. Una tarde, cuando el sol descendía lento y bañaba los campos en tonos dorados, Aurora se sentó en el porche de su casa. Ancatu se acercó en silencio y se sentó junto a ella. No necesitaban palabras para comprenderse. El silencio compartido era suficiente. Los niños jugaban a lo lejos y el aire olía a maíz recién tostado y a bugambilias florecidas. Ancatu la miró largamente, como si quisiera grabar su rostro en la eternidad. Alzó la mano y acarició su mejilla con la misma reverencia de aquella noche bajo la tormenta, cuando por primera vez había descubierto lo sagrado en su piel. Sus labios se movieron despacio, con la solemnidad de quien pronuncia una verdad que lo ha acompañado toda la vida. «Tu corazón fue mío desde aquella noche», susurró con voz grave, «y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días». Aurora cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran como un manto cálido, porque en ellas no había promesas vacías, sino la certeza de un amor probado por el tiempo, por la ausencia, por la lucha y por la resistencia. El viento sopló suave, meciendo las flores, como si la misma naturaleza quisiera rendirse ante aquel amor. Y en ese instante no había pueblo, ni prejuicios, ni heridas pasadas, solo dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro su destino. Así terminó la historia de Aurora Villaseñor y Ancatu, no con un final trágico como el que muchos habían augurado, sino con un desenlace que desafiaba a la oscuridad. Un amor que venció al silencio, que resistió al desprecio y que dejó como legado la prueba más hermosa de todas, la certeza de que cuando el corazón es verdadero, ningún poder humano puede arrebatarlo. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que seas parte de esta gran familia que ama los romances de época tanto como tú. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y regálanos un me gusta. Así nos ayudas a seguir creando relatos que celebran el amor verdadero y la dignidad de nuestras protagonistas. Y cuéntame en los comentarios una sola palabra: corazón. Esa será nuestra forma de reconocernos entre quienes creemos que los romances aún pueden cambiar el mundo.